Bueno, pues nuestro equipo le tocó la primera parte de la exposición, que es el Manual de Diseño de Políticas Públicas con enfoque de derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Son garantías jurídicas universales que protegen a las personas y los grupos contra acciones y omisiones que interfieren con las libertades, los derechos fundamentales y la dignidad humana. Estos sin importar la nacionalidad, sexo, preferencias sexuales, cultura, etcétera. El día 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos por decreto de la ONU. Estos se clasifican en tres: los derechos humanos de primera generación, que son los derechos civiles o individuales. Dentro de estos entran la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el honor y la intimidad. Los derechos de segunda generación, que son los derechos económicos y sociales, que son el trabajar en condiciones dignas, el descanso diario o vacacional, vivienda digna, salud, cultura y educación. Y los derechos de tercera generación, que son los derechos de solidaridad. Dentro de estos está el derecho a la paz, al desarrollo, al ambiente sano y al patrimonio común. Sus principales características son que estos son innatos, lo que significa que nacemos con ellos y los obtenemos por el simple hecho de ser seres humanos. Son aplican todas sin distinción alguna. Son inalienables e intransferibles. No se puede renunciar a ellos y el gobierno tampoco puede hacer uso de ellos o violarlos. Acumulativos, imprescriptibles o irrepetibles. Dentro de esto viene que como la sociedad es cambiante, estos también van cambiando, pero no desaparecen. Son inviolables, nadie puede atentar o destruir en contra de ellos. Son obligatorios, trascienden a las fronteras nacionales. Dentro de esto significa que un estado puede interferir si otro estado está violando los derechos de su población. Son indivisibles, interdependientes y jerarquizables. Los derechos entre sí están relacionados y no existe uno sin el otro. El origen de las normas en materia. Los tratados internacionales son acuerdos escritos celebrados entre dos o más estados de manera libre, que tienen efectos jurídicos vinculados entre sí. Los derechos internacionales con su etunario surge de la práctica generalizada y uniforme que sigue los estados con la de una obligación legal. Los tratados básicos internacionales son 9. El primero es Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es un trato multilateral general que reconoce los derechos económicos, sociales y culturales y establece mecanismos para su protección y garantía. El siguiente sería Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es un trato multilateral general que reconoce derechos civiles, políticos y establece mecanismos para su protección y garantía. El siguiente sería Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Afirma solemnemente la necesidad de eliminar rápidamente en todas las partes del mundo la discriminación racial en todas sus formas y manifestaciones y asegurar la comprensión y el respeto de la dignidad de la persona humana. El cuarto sería Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Tiene el fin de difundir a todas las personas interesadas en promover los derechos de las mujeres en línea con el marco normativo internacional. El quinto sería Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Es uno de los principales tratados internacionales en materia de derechos humanos contra la tortura. Convención sobre los derechos de niño. Se comprometieron a proteger y hacer cumplir sus derechos en un marco jurídico internacional. El 7 sería Convención Internacional sobre la Protección de Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias. Es un trato de la ONU que busca el respeto de los derechos de los trabajadores migrantes y de sus familias. Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra desapariciones forzadas. Es una convención que se basa
en gran medida en la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura de otro derecho internacional de los derechos humanos. El 9 sería Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es un instrumento internacional de derechos humanos destinados a proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. ¿Qué son las políticas públicas? Son proyectos y actividades que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y administración pública con fines de satisfacer necesidades de una sociedad. Ciclo de la vida de las políticas públicas. Al hablar de las políticas públicas se hace referencia a la conformación de acciones estratégicas que tienen como fin responder a las demandas y necesidades de la ciudadanía, o bien solventar o mitigar problemas públicos. Este ciclo está conformado básicamente por 7 procesos, que es la entrada del problema a la agenda pública, estructuración del problema, diseño de las soluciones posibles, análisis de los puntos a favor y en contra, toma de decisión, implementación y evaluación. ¿Qué es la perspectiva de derechos humanos en las políticas públicas? Los derechos humanos y las políticas públicas tienen relación a través de dos perspectivas. Una, los derechos humanos deben ser inspiración de las políticas públicas, y la otra es que para realizar los derechos humanos se requiere de políticas públicas específicas. ¿Qué buscan? Estos lo que buscan es materializar los derechos no solo como aspiración o como un bien jurídico, buscan atender a grupos en situación de vulnerabilidad y discriminación, además de incluir la participación efectiva de la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil. Fomentar la rendición de cuentas y la transparencia, además de dar cumplimiento a las obligaciones en materia de derechos humanos, así como respetar, promover, garantizar y proteger, además de que transforman las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales. Para la planeación de las políticas públicas se tiene que establecer un análisis o diagnóstico que establezca una línea base y una ruta para resolver el problema. Para eso están los análisis de roles, que son aquellos que buscan identificar quiénes son los titulares de los derechos y los portadores de obligaciones, así como saber cuáles son las responsabilidades de cada uno de estos actores. Los portadores de obligaciones, en este caso, son las normas, en el caso de las normas, son los que regulan su conducta. Los titulares de derechos son aquellas personas y grupos cuyos derechos están protegidos y son reconocidos. En respecto al análisis casual, este permite delimitar las determinantes estructurales, así como las resistencias sociales y culturales que generan contextos adversos y de vulneración a los derechos humanos. Respecto al análisis de brechas de capacidad, estos ayudan a definir si los titulares de derecho tienen la capacidad y las posibilidades de organización de demanda de sus derechos o de la información o recursos para hacerlos. Algunos criterios serían que acortan las brechas entre los estándares de derechos humanos y su práctica, tienen impactos multiplicados, sirven para erradicar estructuras y prácticas de discriminación y son susceptibles a ser evaluadas y mejoradas. Unas de sus mejoras serían el impacto, que aspira a lograr cambios sostenidos en la vida, dignidad y bienestar de las personas. En cuestión del efecto, genera cambios legales, de políticas públicas, así como de su comportamiento para un mejor desempeño a los portadores de obligaciones. El resultado, que desarrolla la capacidad de titulares y de sistemas nacionales de protección de los derechos. El proceso, que se basa en el progresivo de los principios de los derechos humanos. Componentes para la planeación con perspectiva de derechos humanos: la disponibilidad, accesibilidad, calidad y adaptabilidad. La disponibilidad son qué tan disponibles están los componentes para planear el derecho humano, ya sean su gente, sus horarios, cualquier tipo de cosa para la planeación de su disponibilidad. La accesibilidad, todo, qué tan accesible es, o sea, si tiene que gastar recursos, si tiene que ir a algún lado, cualquier tipo de cosa que necesite para poder usarlo o tenerlo.
que deberían ser mínimos. La calidad. Tiene que tener una calidad alta, ya que son pues, sus derechos humanos. Y la adaptabilidad, de si es necesario o no que tenga un cambio en el proceso. Elementos de las políticas públicas con perspectiva de derechos humanos. Para ser capaces de diseñar, planificar, implementar y evaluar políticas públicas con perspectivas de derechos humanos, se deben tomar en cuenta algunos elementos: transversalidad, perspectiva de género, igualdad y no discriminación, participación ciudadana y de las organizaciones de la sociedad civil, progresividad, principio pro persona y transparencia y rendición de cuentas. Estos se pueden dividir en 3 puntos: diagonal, horizontal y vertical, que se podría estructurar de esta forma. Desde la perspectiva de género, en forma diagonal, un ejemplo sería: si yo soy mujer o hombre, o como me identifique, y al lado de mí hay pues otro hombre, otra mujer, que entre los dos tengamos una igualdad o que no haya pues discriminación. Planeación con perspectiva de derechos humanos. El diseño, la planeación, programación y asignación del presupuesto con perspectiva de derechos humanos identifica la relación entre los recursos asignados y las necesidades existentes. Básicamente que todos los derechos humanos están diseñados y planeados base a una programación y asignación del presupuesto para que todos los recursos sean asignados de la manera más eficiente para los derechos humanos y las necesidades. Bueno, y algunos elementos son satisfacer al menos los niveles esenciales de cada uno de los derechos, máximo uso de recursos disponibles, realización progresiva de los derechos y no retroceso, no discriminación, igualdad, transversalidad e integridad. También está la participación ciudadana, el mecanismo de evaluación. Algunos elementos para diseñar e implementar un programa con perspectiva de derechos humanos. Uno de los objetivos prioritarios del gobierno es lograr una política de Estado en materia de derechos humanos que garantice que todas las autoridades asuman que las obligaciones son como una práctica cotidiana. Y pues lo que se debe de considerar para pues poder emplear estos elementos sería identificar el problema público que se va a atender, establecer las personas o grupos sectoriales a quienes va dirigida la política pública y determinar los medios o mecanismos para atender el problema identificado, desarrollar estrategias que tomen en cuenta los estándares de derechos humanos, generar los mecanismos de evaluación correspondientes y adecuados para según las acciones que emprendan estas, contar con sistemas para medir la disponibilidad y calidad, planeación e implementación y evaluación de las políticas y programas del gobierno. Y pues esto sería todo de nuestra parte.